Se sabe, estamos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, para hablar de este anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el fin de la emergencia sanitaria global. Esto podemos entenderlo como el fin de la pandemia de la COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que hay que entender esta decisión, que además era esperada, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, de decir, ya no estamos en situación de pandemia, es decir, de una epidemia global con las consecuencias que sabíamos que tenía, sino que ahora, no lo ha dicho expresamente, pero hay que interpretar que lo que pasamos es a una situación donde se mantiene la presencia de la enfermedad del COVID-19, pero ya como una endemia. Es decir, vamos a convivir con el COVID de aquí para adelante, como convivimos con la influenza y con muchas otras enfermedades. Creo que ese es el cambio. Pero eso implica ¿qué? Implica, claro, en ese cambio, ¿qué tenemos o cómo nos debemos comportar? Exactamente. A dos niveles. Digamos, a nivel de la ciudadanía, a nivel de la casa, a nivel de los centros de trabajo, tenemos que mantener lo que durante la pandemia dijimos que había que hacer. Por ejemplo, evitar estornudar delante de otros, claro, o toser, y utilizar la flexura del codo o el pañuelo, cosas elementales, pero que nos olvidamos a veces, ¿no? Nuestros adultos mayores. Particularmente las prioridades son los adultos mayores, son niños pequeños o personas que tienen otras enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, o tienen una obesidad excesiva. Como hemos visto, son las personas que hacen cuadros más severos de enfermedades como el COVID, pero también se ve en la influenza, es decir, que es también una infección respiratoria aguda, que en este grupo de personas vulnerables, por tener bajas sus defensas, puede complicarse y tener consecuencias a veces fatales, ¿no es cierto? Entonces, no estamos ya, de acuerdo a la categoría establecida por la Organización Mundial de la Salud, en una pandemia, estamos a nivel mundial como una endemia, es decir, la presencia permanente de esta enfermedad, que puede tener sus picos de rebrotes y que en cada país hay que tomar las medidas necesarias. Sin embargo, doctor, esto, a ver, porque mucha gente puede empezar, bueno, ya no existe la pandemia, ya, ¿para qué me voy a vacunar con la cuarta dosis? Sería un error, sería un grave error, porque eso justamente hay que repetir, que aunque ahora pasamos a una etapa de endemia, las medidas que hay que mantener, porque la enfermedad sigue presente, porque el virus sigue presente, es la protección, estas cosas elementales para evitar los contagios, tener locales ventilados en los transportes públicos, en las escuelas, en los centros de trabajo, es decir, evitar esa concentración de las personas, eso hay que mantener. Hay que reforzar la vacunación, particularmente con los grupos de población más vulnerables, porque ya se ha demostrado que esa es una de las mejores formas de protección de la ciudadanía. Y sin duda, porque estoy seguro que el Ministerio de Salud, bajo la orientación de la ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, va a continuar haciendo, porque se ha iniciado un proceso de reforzamiento, por ejemplo, el primer nivel de atención, con recursos humanos, de equipamiento. Y rapidito, doctor, porque el tiempo ya nos superó. Estamos bien en la vacunación, no solo de COVID-19, las otras, me pongo a pensar en la influenza, que ha aumentado los casos considerablemente. Bueno, lo que teníamos antes de la pandemia son niveles de más del 90%. El Perú es uno de los que tenía mejores niveles de vacunación. Con la pandemia se redujo a 50%, ahora eso se ha reiniciado, estamos en un nivel del 80% de cobertura. Estamos mejorando, pero todavía falta, ¿no? Y creo que ese es uno de los aspectos que se viene impulsando y ojalá se pueda lograr nuevos niveles de cobertura. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Óscar Ugarte, exministro de Salud. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.